¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto estar otra vez aquí con ustedes. Esta mañana charlaremos sobre una ley bastante corta, no es una ley muy grande, pero es una ley muy bondadosa. Es la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, tal vez poco conocida, poco utilizada. Vamos a ver los puntos más importantes de esta ley, pero vamos a ver no nada más esta parte, sino vamos a ver todos los derechos fundamentales que consagra la Constitución y que se traducen en privilegios o canonjías para los ciudadanos, para las personas tanto físicas como morales o jurídicas que existen en este país. Hablar de derechos fundamentales es meternos un poco a la parte dogmática, fíjense, ¿okay? Nuestra Constitución mexicana se divide básicamente en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica está vinculada con el tema de las facultades de todos los poderes. Eso lo consagra la Constitución, tanto cómo funciona el poder ejecutivo, cómo funciona el poder legislativo y cómo funciona el poder judicial, y eso está plasmado en la Constitución. Esa es la parte orgánica, independientemente de sus leyes especiales, para cada dependencia o para cada poder. Pero se insertó, o sea, desde que el constituyente la creó, esa fue la razón de su constitución, de su elaboración. Establecer los límites a las funciones y las obligaciones de los poderes, tanto sus derechos como sus obligaciones. Y en la parte dogmática, que es la parte más fina, para mí desde el punto de vista mío, es la parte fundamental, la parte donde se consagran todos los derechos. Fíjense que durante muchos años se pensó, se consideró que los derechos nada más eran del artículo 1 al artículo 29. Sin embargo, no es así, jóvenes. Todo va cambiando y toda la Constitución en su conjunto, si nos ofrece un derecho, hay que hacerlo valer. ¿Okay? Esa es la parte dogmática. Todos los derechos y obligaciones, obviamente, y todo lo que vamos a ver a continuación, que están en torno del ciudadano o de la persona, del ser humano. Para entender un poco esto, primero hay que partir a los diferentes, digamos que, teorías, diferentes esquemas. La teoría justnaturalista, jus es ley, ¿ok? Y naturalista, pues es de natural. Hay dos teorías, la justnaturalista y la juspositivista, ¿ok? ¿Qué tienen de diferencia unas de la otra? El derecho justnatural es el derecho, como su nombre indica, el derecho que no fue hecho por la mano del hombre, para acabar pronto. Es un derecho innato, ¿ok? En esa fuente de derechos innatos pues está la ley de la gravedad, está el día, está la noche, está la lluvia. Son cosas que el hombre no controla. Es el justnaturalismo. Y el positivismo es el derecho escrito. El derecho donde el humano ya plasma con su mano las normas de comportamiento. ¿Ok? La palabra justnaturalista es una teoría del derecho no solo jurídica, sino también ética y filosófica. Es la existencia de los derechos del hombre determinados por la propia naturaleza humana. Son previos a todo ordenamiento jurídico, es el derecho natural. ¿Okay? Y el juspositivismo es el conjunto de normas válidas, evitando cualquier tipo de interpretación moral o de valores.
La disciplina que le estudia es la teoría del derecho, que se encarga de la dimensión normativa dentro del marco jurídico. El jus naturalismo, como ustedes ven, son los principios que derivan de la naturaleza, tanto general como humana, y poseen validez por ambas. El jus positivismo es la división de la moral y del derecho. En el caso del justnaturalismo, no es creado por el hombre, es intrínseco a la naturaleza humana, es universal, objetivo, eterno e inmutable, y está orientado a la convivencia pacífica y seguro en la que impera la justicia. El derecho natural. El derecho positivo es la separación entre la moral y el derecho. Entiende que el derecho moral y el derecho son conceptos distintos, no identificables. El juspositivismo es tan antiguo como el derecho, y el verdadero pilar del juspositivismo, que define al derecho como un producto, es la voluntad del legislador. Lo que les decía, es el texto. ¿Cuáles son las fuentes de derechos fundamentales en México? Hagamos un pequeñísimo recorrido y tenemos fuentes internas nacionales y fuentes externas o internacionales. Las fuentes internas están, en primer lugar, en la Constitución, en las leyes internas, también impera la costumbre, la jurisprudencia y, por último, los principios generales del derecho. Esas son las internas o nacionales como fuentes de los derechos fundamentales. Insisto, la Constitución, la ley interna, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Esa parte última de los principios no es muy recurrida por la profesión contable, es más bien de la abogacía. Pero, por ejemplo, hay muchos principios. Por ejemplo, quien puede lo más, puede lo menos, lo que no está prohibido está permitido, no le pene si no hay ley, no hay pena si no hay ley. O sea, hay que conocer, son más de 150 principios generales del derecho que han servido como doctrina durante mucho tiempo en la historia judicial de México. Digo, para si los quieren estudiar, un día busquen ahí y conózcanlos. Vienen en latín, pero ya están traducidos al español, más que nada para que tengamos ahí una idea general de los principios generales del derecho. Y las normas internacionales o externas o internacionales descansan en los tratados o los convenios en los que México ha sido signante, ha firmado. ¿Okay? Entonces, ¿dónde voy a acudir para hacer mi análisis de mis fuentes fundamentales del derecho? Vas a acudir a fuentes nacionales y a fuentes internacionales. Si son fuentes nacionales, primero tu Constitución, tus leyes internas, la costumbre, la jurisprudencia y los principios. Y si son internacionales, toma como base los tratados internacionales o los convenios internacionales que México, al amparo del 133 de la Constitución, ha firmado. En el ámbito tributario tenemos derechos tributarios. Podríamos decir 4. Así es como los clasifiqué. Los básicos, los que están contenidos en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y se dice que son básicos porque así lo establece el artículo 1. Luego tenemos los generales, los que hayan justificación en la Constitución Política de México. Los específicos los encontramos en el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, donde tenemos el derecho a la equidad,
y a la proporcionalidad y al destino de las contribuciones. Y los especiales son aquellos derechos que, si bien es cierto, no se encuentran establecidos en una norma o en una ley, derivan de una sentencia administrativa o judicial. También pueden servir las interpretaciones de tratados internacionales o las sentencias de los tribunales internacionales. Son fuentes del derecho tributario de carácter especial. Entonces vamos empezando a separar. Ya tenemos los derechos fundamentales. Ya, ahorita vamos a platicar de ellos. ¿Okay? Nacen de normas nacionales o de normas internacionales. Si son normas nacionales, son la Constitución, las leyes internas, la costumbre, la jurisprudencia y los principios. Y si son normas externas o fuentes externas, pues son los tratados. En el ámbito tributario, en el ámbito fiscal, tenemos básicos, generales, específicos y especiales, ¿okay? Como fuente de los derechos fundamentales. Los básicos en la ley del contribuyente, los generales en la Constitución política, los específicos en el 31, 14, 16 de la Constitución, y los especiales son aquellos que han surgido por resoluciones judiciales, tanto nacionales como, en su caso, internacionales. De todo eso charlaremos esta mañana. En la Constitución agrupa, como dice Fernando Lasalle, es el resultado de la suma de los factores reales de poder. Así que lo que debe plasmarse en un régimen constitucional son las aspiraciones de las fuerzas sociales y las políticas de un Estado. Por eso decía, en una Constitución se halla lo dogmático y lo orgánico a grandes rasgos. Los derechos. Los derechos son aquellas facultades, cualidades o valores atribuidos a las personas a fin de que éstas cuenten con las condiciones indispensables para su subsistencia y desenvolvimiento. Estas potencialidades son reconocidas como consustanciales para su titular, independientemente de cualquier tipo de condición particular. Las garantías son aquellos medios procesales con los cuales se asegura el cumplimiento, respeto o reintegro de los derechos constitucionales frente a los atentados, tanto eventuales o no, que pudieran ejercerse respecto de aquellas autoridades públicas, con lo que se logrará que esas autoridades sean efectivamente eficaces. Es decir, la garantía sigue al derecho como la sombra al cuerpo y es un escudo protector. Esto también lo dijo el doctor Carlos Salmón Alvear. Libertades. Se puede sostener que la libertad se opone al concepto de poder. De esta forma, será débil quien no está sujeto a ningún poder, no solamente a ningún poder jurídico, sino a ninguna otra forma de poder, es decir, a cualquier tipo de influencia o determinación de su conducta. Si alguien puede ejercer poder sobre nuestra persona, entonces no podemos considerarnos completamente libres. Eso lo dice Luigi Ferrajoli en sus libros, este escritor italiano. Y las prerrogativas son los privilegios, las gracias o exenciones que se conceden a alguien para que goce de ello ajeno regularmente a una dignidad de empleo o cargo. Y el mandato constitucional es una categoría jurídica del derecho constitucional de carácter extraordinario, de cumplimiento inmediato, no sujeto a impugnación, congruente con los principios de justicia y equidad, crea, limita, modifica y extingue derechos y obligaciones. Es un acto legislativo trascendental, dictado en este caso por el Congreso Constituyente, en ejercicio de sus plenos poderes, que expresa la voluntad del pueblo, la voluntad popular. Y se entiende por mandato todo encargo, comisión, actuar en representación de alguien, en general, orden o disposición imperativa. ¿Okay? Eso salió en el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios.
Podríamos entonces resumir que la Constitución tiene 6 grandes pilares, 6 grandes rasgos. ¿Cuáles son esos notorios y grandes rasgos? Los derechos. Los derechos. Tenemos derechos en la Constitución. Tenemos el derecho de asociarnos, el derecho de trabajar en lo que queramos. Ese es un derecho. Tenemos libertades. La libertad de credo, por ejemplo. Pueden ustedes profesar la religión que quieran. Es una libertad de crédito. Las prerrogativas. Las prerrogativas son aquellas que si quiero las tomo y si no, no las tomo. Una prerrogativa, votar. Puedo no votar y no tengo sanción por ello. Es mi prerrogativa. Tenemos el mandato constitucional, que es el encargo que el pueblo le da al poder para que pueda ejercerse en todos los ámbitos. El pueblo ordena y le dice a través de la Asamblea, del Congreso Constituyente, le dice, tu Estado vas a hacer esto, esto y esto. Tu Poder Judicial vas a hacer esto, esto y esto. Y tu Congreso de la Unión o Congreso Federal vas a hacer esto y esto. El Congreso de Diputados Senadores. Ajá. Pero también tenemos las obligaciones, tenemos los deberes y tenemos los derechos, que es la parte dogmática. Las garantías. Tenemos la garantía de la salud, por ejemplo. Debe estar garantizada la salud por dar la educación básica. Y tenemos las obligaciones. Así que si alguien les llegara a preguntar, oye, ¿qué tanto contiene la Constitución? Pues le podemos decir, pues la Constitución tiene derechos, garantías, libertades y prerrogativas. Y si les preguntan, a ver, dame un derecho, el derecho de petición, dame una libertad, tener los hijos que queramos, dame una prerrogativa, votar o ser votado para un cargo de elección popular al cual puedo renunciar. Las garantías, ser oído antes de ser vencido, a que no se lleven mis bienes sin una orden. Tiene que haber una orden de por medio. Es una garantía. Y una obligación, pues, alistarse en la Guardia Nacional, en la milicia, cuando eres joven, marchando, y después, en caso de una intromisión, invasión a México, pues defender la patria. Esa es tu obligación. ¿Y qué más? Y el mandato. El encargo que hace el Congreso Constituyente a todos los actores de la Constitución. ¿Vamos bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo clasificamos los derechos? Ya vamos en la 6ª generación de derechos, déjenme decirles. ¿Okay? La primera generación, bueno, clasifiquemos los derechos fundamentales. Hay individuales, plurindividuales y transindividuales. Ya los veremos durante la marcha. ¿Okay? La primera generación son los derechos civiles y políticos. Estos surgieron por la revolución que hubo en las colonias británicas de Norteamérica y en la Revolución Francesa. Es cuando el Estado tiene la obligación de respetar ciertas obligaciones hacia con los ciudadanos. Estos surgieron como rebelión contra el absolutismo de los monarcas. Imponen al Estado el deber de respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano. Ejemplo, la vida, la integridad física y moral, la libertad personal, la seguridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y religión, la libertad de expresión y de opinión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movimiento de tránsito o de libre tránsito, la justicia, la nacionalidad, contraer matrimonio y fundar una familia,
participar en la dirección de asuntos políticos, elegir y ser elegido para cargos públicos, formar parte de un partido, afiliarme a alguno para participar en elecciones democráticas. Son los derechos de la primera generación. Ya tienen rato. Las libertades clásicas se les conoce, ¿ok? Los derechos civiles y políticos. En los derechos de la segunda generación entra la economía, lo social y lo cultural. Son los derechos de la igualdad o derechos económicos, sociales y culturales. Están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso organizado a bienes, servicios y oportunidades económicas y sociales fundamentales. Estos surgen como resultado de la revolución industrial por la desigualdad económica. ¿Y qué creen? México fue el primer país en incluirlas en su constitución en el año de 1917. Nuestra constitución es modelo, es más, ha sido copiada por otros países. Estos derechos surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Saludos a los amigos de Face. Espero nos estén sintonizando un ratito. Estamos platicando de derechos fundamentales de los contribuyentes, su aplicación práctica. Estamos en una pequeña introducción que no va a quitar mucho tiempo para conocer el origen de estos derechos fundamentales. Y luego ya empezar a ver uno por uno y cómo aterrizarlos en la vida práctica. Los derechos de la segunda generación, la propiedad individual y colectiva, la seguridad económica, y en los derechos sociales vino la alimentación, el trabajo, el salario justo y equitativo, el descanso, los sindicatos, la huelga, el seguro social, la salud, la vivienda y la educación. Y en los derechos culturales, participar en la vida cultural de un país, gozar de los beneficios de la ciencia, la investigación científica, artística y literaria. Tercera generación, pueblos y sectores diferentes. Ya entran la descolonización y las feministas, por ahí de la mitad del siglo XX. Son derechos colectivos, la solidaridad, por ejemplo, surgen a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el último tercio de este siglo. Todavía no están siendo admitidos y reconocidos todos. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, tales como al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho de los consumidores o la protección frente a la manipulación genética. Su motor impulsor será la acción de determinados colectivos que reclaman legítimos derechos. Paz, desarrollo económico, ambiente sano, beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad, solidaridad, desarrollo, derechos de los pueblos indígenas. Hasta esta generación se consideran derechos humanos. Fíjense, hasta ese momento. ¿Qué diferencias hay entre la tercera y la cuarta generación? Les platico rápidamente. Mientras las tres primeras se refieren al ser humano como miembro, los derechos de la cuarta hacen referencia al ser humano como especie. Tal idea así quedó escrita en la Carta de las Naciones Unidas cuando se escribió la siguiente cita: nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, hemos decidido sumar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Y luego, de manera más explícita, en el propósito dice lo siguiente: realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales y de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos,
sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma, religión. En los derechos de la cuarta generación entran los ambientales, que son los derechos de las generaciones futuras. No son estrictamente atribuibles a seres humanos, sino también a los animales no humanos. Ejemplo, el trato ético a todos los animales y la conservación de especies en peligro de extinción. Fíjense cómo ha ido evolucionando esto de los derechos fundamentales. En la cuarta generación tenemos el derecho al acceso a la informática, tenemos derecho a que la sociedad nos trate en condiciones de igualdad y no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y en la infraestructura para los servicios en línea que sean por satélite o por vía de cable, el derecho a formarnos en nuevas tecnologías, a la autodeterminación informativa, a la Beas Data y a la seguridad digital. Según el jurista brasileño Paulo Bonavides, los derechos de cuarta generación son el derecho a la democracia, el derecho a la información, el derecho al pluralismo. De estos derechos depende la concreción de una sociedad abierta al futuro. Bonavides subraya la dimensión plural de los derechos de cuarta generación y afirma que estos derechos son la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene los derechos humanos como su pilar. ¿Qué pasa con la quinta generación? Bueno, ejemplo, ríos, selvas, los animales, la conservación de especies en peligro de extinción. Quinta generación. Habla del control del cuerpo y la organización genética, enfrentados a la mercantilización del interior de la vida. Estos derechos también nos dicen, tienes derecho a una seguridad digital, a acceder al espacio de la nueva sociedad de la información, al uso del espectro radioeléctrico y la infraestructura para los servicios en línea. Y aunque, bueno, en esta quinta generación podríamos incluir, por ejemplo, el derecho de las personas que, digamos, se manifiestan en su forma de ser sexual, es decir, sus preferencias. Ya hoy por todos es conocido y es aceptado. Ajá. Ya no es mal visto como era hace muchos años. Es parte de la transformación de la sociedad, la aceptación, y ya se les reconoce incluso el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la adopción de infantes. Eso pasa entre la quinta y la sexta generación. Pero ¿qué creen? La sexta generación ya es nanotecnología. No, hombre, es la era digital. Punto. Ya es la era digital. ¿Ok? A seres humanos, híjole, y a los transhumanos. Y luego a los posthumanos. ¿Qué es eso? La geno, nano, robotecnología. Los robots. ¿Saben que hay una robot, Ameca se llama? Reacciona con gestos como si fuera un ser humano y es robot. Abre los ojos, parpadea, cierra los ojos, sonríe, ¿ya? Se le marcan las arrugas. Cuando guiña un ojo, dice, no puede ser. Sí puede ser. Chequen, busquen la robot Ameca. Se van a sorprender, es impresionante. Eso ya está y no es tardío para que nosotros tengamos una transición a eso, ¿eh? Y venga la robótica y sustituya parte a los seres humanos. Ya la tenemos en algunas industrias, sobre todo la industria automotriz,
Los robots hacen muchos autos, no en su conjunto, pero